Hola, buenas tardes mi querida comunidad ancestrinos. Aquí vamos con el segundo video, la segunda parte, sobre lo que es proyectar el rapé. Eh, Les estaba diciendo acerca del vacío, ¿sí? Entonces yo me pongo en una actitud de vacío, ¿sí? Me pongo frente a la otra persona, hago mi rezo, mi oración, mi plegaria, lo que sea para mí, mientras la otra persona hace lo mismo. ¿Yo qué hago? Para mí es muy importante tener el permiso del abuelo, ¿sí? El permiso del rapé del abuelo tabaco para ser el puente para trabajar con la otra persona. Es muy importante recibir su permiso, entonces más que todo mi oración está dirigida a ello, a sentir el permiso de la medicina. Ahí está que les digo que si siento que no recibo el permiso o si siento que tal vez la energía de la otra persona es demasiado fuerte y yo no tengo la capacidad, ¿sí? Porque también debo saber que muchas cosas nos pueden llegar a quedar grandes y lo que nos hace falta es trabajo, no es nada más, pero confiar en nuestro instinto. Entonces yo siento, sí, pido el permiso, recibo el permiso, sé que tengo el permiso, sé que la otra persona está dispuesta, sé que puedo, entonces me dispongo a, a poner la medicina. Entonces la sirvo, ¿sí? Como, tal cual como cuando trabajamos con nosotros mismos, la sirvo en la mano, la aplasto, pues la misma técnica que ya hemos hablado, cargo la mitad de la medicina, ¿sí? Aquí yo acostumbro a hacer otra oración, puede que salude en las 4 direcciones, haga un soplo en las 4 direcciones, no sé, lo que me llegue en el momento. Eh, este es más eh, como un, otra oración, ¿sí? Y en este momento me dispongo a soplar la medicina. Eh, Cuando soplo la medicina, hay dos formas de recibirla. Una es coger el aplicador y llevármelo yo mismo a la fosa nasal, que siento que debe ser la primera, o confiar totalmente en el facilitador. Entonces, como aquí estoy explicando al que facilita, si la otra persona no te coge el curipe y lo dirige a su fosa nasal, tú sientes cuál es la fosa nasal que debes soplar primero. Entonces, ya cuando sientes cuál es la fosa nasal que debes soplar primero, tomas aire y, y lo botas, dependiendo el soplo que sientas. Aquí es bien importante, para mí es bien importante saber que yo no soy un mayor, ¿sí? Yo sé que la mayoría de nosotros hemos estado en ceremonias de yagé, de otro remedio, o de mismo tabaco, y el mayor que nos sopla de una manera muy fuerte, muy fuerte. Normalmente ellos soplan unos tabacos muy fuertes, unos rapés muy fuertes, pero es que esa es su forma de trabajarla. Nosotros somos diferentes. No quiere decir que si recibí un escopetazo, que le llamamos nosotros, del mayor, entonces yo debo sentirme un mayor soplando muy duro. Esto hace que las otras personas que están confiando en nosotros tal vez reciban una experiencia que no es la más placentera o no es la más amorosa, ¿sí? Entonces, no se trata tampoco de soplarlo más pasito ni nada. Se trata de no hacer algo estático, ¿sí? Si sentiste que le debes dar el escopetazo, pues le soplas durísimo, pero siéntelo, ¿sí? No es que porque recibiste de un mayor un soplo muy fuerte, pues entonces así debes soplar fuerte. Si recibiste el soplo de un mayor y te puso a vomitar, entonces tú lo que quieres es, siempre que proyectas rapé, poner a vomitar a todo el mundo. Tampoco se trata de esto, ¿vale? Es como, eso es lo que recibimos, de qué manera recibo yo, proceso yo y lo hago de mi forma, ¿sí? Si tu forma después de un trabajo interior es hacerlo así, está perfecto. Pero que te tomes el trabajo de ser tú mismo, ¿sí? No se trata de copiar, no se trata de copiar y pegar. Copio lo que me hizo el mayor y lo hago. No, al menos en lo personal yo no recomiendo esto. Para mí lo más importante es ser auténticos, ¿sí? Entonces, igual esta es mi explicación hacia ustedes. ¿Qué hacen ustedes con esto? Tómenlo y vuelvan lo suyo, ¿sí? Eso es lo más bonito, volver lo suyo. Hacer de esta explicación algo suyo. ¿Cuál es su toque personal? ¿Qué es lo que deben hacer para que sea, este es el soplo de
Andrés, de Carolina, de la persona que me esté viendo, ¿qué lo hace su propio ritual, su propia ceremonia, su propia forma de ser un puente para trabajar la medicina? Entonces, bueno, hasta aquí va la recomendación de hoy y nos falta otro videito. Así.